junto a Erwin Aguas para conversar sobre temas interesantes, sobre tu viaje a Italia. También hablaremos de un importante documental y un proyecto también que por ahí también ganaste, y también que nos desglose también lo que va a ser tu participación, quizás también el programa de lo que va a dar inicio a este importante viaje ya por segundo año consecutivo. Sí, buenas tardes, muchas gracias igual por la invitación acá a conversar sobre esta experiencia educativa que bueno, como les comentaba ayer, se viene ya instalando en la comuna desde hace aproximadamente 6 años. Por hacer un poquito de memoria, el año 2013 se instala en la comuna de Yanquihue el programa de educación intercultural, que de alguna manera viene a atender las demandas de carácter educativo del pueblo mapuche, ¿ya? Que está sustentado por la normativa, tanto por la ley indígena, ley 19.253, y también por el convenio internacional de la OIT, el convenio 169, que de alguna manera genera el marco legal y que sustenta jurídicamente este proceso de educación intercultural. Así que dentro de este contexto nos encontramos hoy día desarrollando nuevas iniciativas para de alguna manera ir socializando e ir también contribuyendo al conocimiento de los niños y niñas de la comuna en el aspecto de la lengua, de la cultura, de la filosofía, de la cosmovisión. Así que esa es nuestra tarea, y fundamentalmente yo como profesor, como Kimel Tuchefe, estoy dedicado a la revitalización del Chesungun, que es el idioma, ¿no es cierto?, propio del territorio huilliche. Ahora, la práctica, ¿cierto?, a través de este programa se realiza aquí en la Escuela de los Pellines. ¿Hay alguna otra escuela rural que sea parte de este programa en la comuna? Sí, efectivamente, el proceso de educación intercultural bilingüe es un programa a nivel comunal, y en realidad es una asignatura que está dentro del currículum nacional, y que cuenta también con una normativa muy específica. La comuna de Yanquihue en particular reúne las condiciones legales y culturales para que esta iniciativa de educación se realice, ya que la normativa señala que existiendo un 20% de niños mapuche con ascendiente mapuche, la asignatura debe instalarse en cualquier establecimiento educacional. Y aquí en la comuna de Yanquihue el porcentaje de ascendiente mapuche más o menos oscila entre los 30 y el 48%. Así es que aquí, por normativa y por las características territoriales y culturales, se desarrolla en todos los establecimientos educacionales de la comuna. ¿Ya? Escuela Inés Gallardo, Escuela Gabriela Mistral, Loncotoro, Colegual, Coligual, Los Pellines, que son las escuelas que hoy día estamos atendiendo en la asignatura de Lengua y Cultura Mapuche. Ahora, este programa fue no hace mucho que se está implementando. Antes me imagino que era mucho menor el tema de poder conocer parte de lo que es la cultura tradicional. Sí, bueno, efectivamente el proceso de educación intercultural bilingüe en la comuna es relativamente nuevo. También es nuevo, digamos, para los pueblos indígenas en general, porque hay que entender, digamos, que la educación intercultural bilingüe es una demanda histórica, sí, del pueblo mapuche, y del pueblo aymara, y del pueblo rapanui, en el sentido de que siempre nuestros antepasados tuvieron la intención de mantener y conservar sus lenguas. De hecho, por ejemplo, existen memoriales en el territorio huilliche en los años 30, donde los caciques, la Junta General de Caciques del Buta-Huillimapu, que corresponde a todo este territorio que abarcaba desde Valdivia hasta la isla Grande de Chiloé, que es entendido el territorio huilliche en sí, y entendido como la Junta General de Caciques del Futa-Huillimapu. Ellos demandan al gobierno de turno, en 1936, la posibilidad de desarrollar una educación con pertinencia cultural donde se enseñase también el Chesungun. Esto, digamos, de alguna manera se cristaliza en los años 90 con la aparición de la ley indígena y con la conmemoración de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas. Las experiencias de educación intercultural bilingüe se comienzan a desarrollar también en otros países. Por ejemplo, México nos lleva a la delantera por muchos años, Bolivia, Perú, en parte de Colombia también, y nosotros comienza de alguna manera a surgir este proceso de
de recuperar el mapuche quimun, que es el conocimiento de nuestro pueblo, a partir de la década de los 90, que paulatinamente comenzaron a instalarse experiencias piloto, tanto en la 9ª región, en la 8ª región y en la 10ª región, donde existía una alta densidad poblacional mapuche y donde de alguna manera la escuela tenía que atender la diversidad cultural existente. Así surge este proceso. Ahora usted habla del Chesungún, ¿cierto? Pero ¿eso es parte del Mapudungún o Mapuzungún? Primero aclaremos qué es lo que pasa con la lengua mapuche en ese sentido, ¿no? Para conocer un poco más parte de lo que se estudia o se va a ir a hacer a Bolonia. Sí, efectivamente, bastante aclaratoria tu pregunta, porque nosotros hay que señalar primero que somos un pueblo, somos una cultura milenaria que hemos tenido una permanencia de alrededor de 12.000 a 13.000 años en este territorio, y que el territorio histórico mapuche, por ejemplo, se extendía desde lo que conocemos nosotros el Valle Central hasta la isla grande de Chiloé, lo que hoy conocemos por Chile, y también en gran parte de lo que es la Pampa Argentina, toda la provincia de Chubut hasta la altura de Buenos Aires. Eso comprendía, digamos, lo que era el Wallmapu histórico. Y dentro de este Wallmapu histórico, que es un territorio densamente poblado, que se sabe, digamos, que con antecedentes oficiales de la historia, que la población mapuche a la llegada de los españoles oscilaba entre el millón y medio de personas, de habitantes por todo el territorio. Y al interior de este gran pueblo mapuche existen distintas identidades territoriales. Y en ese sentido, por ejemplo, siempre se ha hablado de la existencia de los pehuenches, que es la gente que vive en la montaña, que su filosofía, su cosmovisión y su economía gira en torno al pehuen, a la araucaria, por ejemplo. Los lafkenche, ellos, su filosofía, su cosmovisión va a girar en torno al mar. En el caso, digamos, de los huenteches, son las personas que viven en lo alto, o también los naxes son los que viven en los llanos. En el caso nuestro somos los mapuche huilliche, somos los que vivimos en el sur. Y tenemos nuestra particularidad en el aspecto de la cultura, de la filosofía, de la cosmovisión y también de la lengua. Dentro de esta gran lengua mapuche, que podríamos llamarla, ¿no es cierto?, el Mapunche Zungún, que conceptualmente significa Mapún, es la tierra en sí, y todo lo que involucra la tierra, el espacio tanto donde nosotros pisamos, donde habitamos, pero también los otros espacios cuando son entendidos, digamos, como el Huenumapu, que es el cielo, los elementos de la naturaleza, el Itrofilmonien, la biodiversidad, etc. Eso compone todo lo que nosotros entendemos como Wallmapu. Y en ese sentido, los huilliche, desde tiempos históricos, se han autodefinido, digamos, el idioma que se habla como el Chesugún. Y el Chesugún se traduce como el hablar de la gente, ¿ya? Y en este caso sería el hablar de la gente del sur, el hablar de aquellos habitantes que históricamente se han establecido, según algunos historiadores, entre el río Tolten y la isla grande de Chiloé. O también algunos otros historiadores lo ubican al pueblo mapuche huilliche, digamos, dentro del río Calle hasta la isla grande de Chiloé. Esa variante es solamente una variante dialectal. En sí el idioma mapuche es un solo idioma que tiene una estructura idiomática en común y que por supuesto cada territorio, por ejemplo, tiene sus particularidades de pronunciar, y también surgen algunos conceptos en lengua mapuche que no están presentes en otros territorios porque no existe, territorios como no existe del mismo pueblo. Claro, por ejemplo, en algunos territorios no existen algunos conceptos porque no existe tal elemento, pero sí en otro territorio está presente. Por ejemplo, el mar con el pehuenche o en ese tipo de cosas. Claro, hay variables, digamos, variantes que tienen que ver con la pronunciación, en lo conceptual y también, digamos, en el sentido de algunos conceptos. Pero en sí el idioma mapuche es uno solo, somos un solo pueblo, somos una sola cultura, por lo tanto solamente se debe, digamos, a distancias de carácter geográfica también, porque hay que pensar que la presencia del pueblo mapuche abarcaba gran parte de lo que hoy día conocemos como Chile. Por lo tanto, las distancias también generan de alguna manera modismos, formas de hablar en particular. En el mismo español, por ejemplo, en el norte de Chile se habla muy distinto acá en el sur o en el centro. Por supuesto, por supuesto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con el lenguaje, cierto? ¿Cómo poder abrir más espacios para este tipo de conocimiento, para que la gente pudiese a lo mejor adoptarlo un poco más y no verlo tan lejano? Porque incluso se puede llegar a ver hasta lejano, más lejano que el propio inglés o francés o otro idioma. Sí, efectivamente nosotros en este proceso de revitalización de la lengua han surgido una cantidad de ideas y de propuestas para poder reactivar el chesugún, ¿ya? Y en ese sentido a nosotros nos ha correspondido trabajar en la sala de clases, en la recuperación de la lengua, pero esto tiene Empezando que ser siempre con los niños, o sea, con los niños y niñas, digamos, los establecimientos. Pero sin embargo, deben existir otros horizontes que permitan que la lengua huilliche recupere su estatus, en el sentido de que es una lengua que hoy día, para en el caso de los niños de la comuna de Yanquihue, solo la escuchan en la sala de clases, ya que las familias, por ejemplo, a pesar de que tienen ascendiente mapuche y huilliche, la gran mayoría no conoce ni habla la lengua. Por lo tanto, la tarea también nuestra es abrir un nuevo horizonte y proyectarlo hacia la comunidad. Y en ese sentido, nosotros estamos desarrollando una experiencia educativa, por ejemplo, en Los Pellines, donde estamos atendiendo a los apoderados a través de la proyección de la asignatura hacia los apoderados y apoderadas, donde se estamos dictando clases de lengua, de cultura y de historia mapuche. Y también ¿Cómo es la recepción por parte de los apoderados a eso? ¿Llegan hartas personas, pocas personas? ¿Se invita a toda la comunidad educativa? ¿Cómo es? Sí, la convocatoria es bastante amplia, ha tenido una buena recepción de parte de la comunidad. Sin embargo, yo creo que faltan más ejercicios, por ejemplo, de visibilización de la lengua. Por ejemplo, este mismo diálogo que estamos realizando acá permite que nuestra misma gente, que la sociedad comprenda de la importancia de la vigencia de una lengua, por ejemplo. Se dice que todos los días, según los lingüistas, muere una lengua en el mundo. Por lo tanto, la lengua mapuche es una lengua que está amenazada. Y eso significa que hay que hacer muchos esfuerzos para que esta lengua se conserve en el tiempo. Porque una lengua, además de su existencia, tiene un sentido, tiene un valor, tiene una visión de mundo. O sea, la lengua mapuche nos puede entregar una cantidad de respuestas a un sinnúmero de problemas que tenemos como sociedad también. También la lengua es un aporte, digamos, al conocimiento universal. Por ejemplo, en el sentido de la medicina, en el aspecto de la espiritualidad, en el aspecto del buen vivir, en el aspecto de la interculturalidad, de las relaciones humanas, en el aspecto de la relación del ser humano con la tierra, con los espacios donde habitamos. Entonces, sin duda que una cultura y una lengua trae consigo también una cantidad de conocimientos y saberes. Si al perder la lengua, esos saberes también se pierden. Por lo tanto, nuestra tarea, digamos, siempre va a ser en ir generando nuevos espacios de apertura y de visibilización de la lengua. Ahora, ese libro que usted tiene en las manos es para o en la base de lo que se va a ir a exponer en la Universidad de Bolonia a partir del 22 de octubre, ¿no? Claro. Bueno, nosotros, yo fundamentalmente soy de profesión, soy profesor de Historia y Geografía. Mi especialidad, digamos, es la historia y la lengua mapuche. Este es uno de los textos, digamos, bases que hemos tenido para preparar las ponencias que se van a desarrollar allá en las distintas universidades y centros educativos en Italia. Claro, por supuesto, porque en el fondo, cuando uno va a exponer a Europa, muchos europeos ni siquiera saben que el pueblo mapuche existe, por ejemplo. Entonces hay un desconocimiento y tenemos que comenzar, digamos, a hablar de la cultura, a hablar de la historia, a hablar de la lengua, a hablar desde lo inicio prácticamente. Claro, hablar, digamos, de lo más sencillo para ir complejizando el análisis, ¿ya? De la cantidad de población que habita, dónde están ubicados geográficamente, etc. Por lo tanto, recién explicado este proceso de introducción, podemos ingresar en materia, hablar de educación, hablar de cultura, hablar de procesos de revitalización, de recuperación de la memoria, por ejemplo, que es otra tarea pendiente que existe dentro de nuestro pueblo, que ustedes saben, la historia ha sido escrita por los blancos. Nosotros hoy día, sin embargo, afortunadamente tenemos bastantes intelectuales y académicos mapuche que están escribiendo la historia desde la perspectiva mapuche. Por ejemplo, yo tengo este libro que se llama Historia, Colonialismo y Resistencia desde el país mapuche, que son un conjunto de autores mapuches que han logrado rescatar y reflexionar
sobre los procesos de colonialismo que se han dado, ¿no es cierto?, tanto en América Latina en general, como y particularmente en los territorios mapuche de donde nosotros provenimos. Se habla de educación, ¿cierto? Pero los espacios que se abren son los espacios educativos que se abren para poder hablar de estos espacios son los tradicionales, son los que a lo mejor no debieran o debieran cambiar un poco para poder tener más apertura a este tipo de materia, ¿no? Sin duda, yo creo que el proceso de educación intercultural es un proceso en marcha, y como proceso nuevo y como proceso en marcha se nos van presentando distintos desafíos que tenemos que desarrollar. Una, como te decía, es la proyección de la asignatura y es lograr los objetivos de aprendizaje de la lengua de los estudiantes. Pero también esos objetivos de aprendizaje se tienen que lograr en la medida de que la sociedad tenga conciencia de la importancia de la lengua y también los mismos papás, las mamás, los apoderados, la familia respalde a este estudiante que está recuperando la lengua. Pero también es necesario, digamos, ir construyendo espacios propios para el aprendizaje, que sean pertinentes para el aprendizaje de la lengua y de la cultura mapuche. Por ejemplo, yo he observado en otros territorios rucas mapuche donde se puede recrear la cultura mapuche, donde se puede reproducir el telar, la madera, donde podemos trabajar en técnicas de alfarería, digamos en recuperación de la historia, etc. Por lo tanto, yo creo que sí quedan desafíos en el sentido de ir construyendo espacios educativos que sean más pertinentes para poder desarrollar una buena tarea en lo que corresponde a la educación intercultural. Ahora, desde el 22 de octubre hasta aproximadamente el 1 o 2 de noviembre Sí. va a ser más o menos la estadía en Italia, principalmente en Bolonia, ¿cierto? Y sectores Sí. comunas cercanas, digámoslo de alguna manera. Destaca a lo mejor exposiciones en Toscana, ¿cierto? En distintos lados, pero a mí me llamó la atención el tema de, bueno, la exposición que se va a realizar en primera instancia en la Facultad de Antropología, por ejemplo, y en otra en la Facultad de Derecho en distintos campos. La temática va a ser distinta, la mirada también va a Sí. ser distinta, pero siempre tocando el mismo tema, ¿no? Claro. Bueno, fundamentalmente esta invitación surge a partir de la necesidad de la Universidad Europea de ir abriendo el horizonte a la inversa, porque antes, digamos, ustedes saben que todo el conocimiento que nosotros portamos hoy día y del cual yo también fui parte de la formación tanto en la escuela básica, media y superior, es un conocimiento que viene, digamos, de la cultura europea. Hoy día, sin embargo, las universidades europeas están replanteándose estos paradigmas y decir, oye, sí, los pueblos originarios en general de América Latina y en África y Asia sí tenían conocimiento, sí tenían ciencias, sí tenían arte, sí tenían cultura. Sí tenían grandes artesanos, astrónomos, arquitectos, ingenieros. Entonces, dentro de ese contexto, la Universidad de Bolonia, que como ustedes saben es una de las universidades más prestigiosas de Europa y la más antigua de Europa, convoca a distintos pueblos indígenas a debatir y a discutir sobre los procesos de decolonización del conocimiento. ¿En qué sentido? En que existe, ¿no es cierto?, la tendencia a pensar a nivel universal o a nivel, digamos, del mundo académico, del mundo de la escuela, que el conocimiento es unívoco, es uno solo. Y ese gran conocimiento tenemos que absorberlo todos o todas. Sin embargo, hoy día sabemos que se nos abre un amplio abanico de conocimiento en todo el mundo, donde están las insurgencias de culturas, de pueblos que prácticamente no se les tenía en consideración. Y que hoy día sí están diciendo nosotros tenemos sí una forma de pensar, sí tenemos una forma de ver el mundo. Sí los pueblos indígenas creemos y sabemos que, por ejemplo, el carácter fundacional de los pueblos originarios en América Latina, ellos hablan de la dualidad, por ejemplo. ¿Y qué es la dualidad? La dualidad no es más que el equilibrio, no es más que lo bueno o lo malo, no es más que lo femenino o lo masculino. O sea, los pueblos indígenas hablamos de la complementariedad del conocimiento y el mundo europeo habla del conocimiento universal. Entonces, dentro de esa diferencia del conocimiento universal, siendo que como que ellos son los que saben todo, algo que así. Es el único conocimiento En cambio, el otro es válido desde el punto de vista científico. O sea, si tú analizas, digamos, los procesos de colonialismo, tanto en África, en América y en otros continentes, ya venga desde Portugal, ya venga desde España, ya venga desde Inglaterra,
Se pensaba inicialmente, a principios de 1800, a finales de 1800, inclusive en 1900, inclusive hasta hoy día, que los pueblos indígenas y los pueblos originarios del mundo de alguna manera eran un poco, digamos, incivilizados y bárbaros. Dentro de esa concepción, digamos, cabe el pueblo mapuche. Es la justificación, digamos, de carácter racial para justificar, digamos, la imposición del conocimiento universal. Sin embargo, hoy día eso se sabe que no es así. Se sabe que los pueblos hoy día no es que sean superiores ni inferiores, sino que son diversos, por ejemplo. Y todos tienen conocimientos distintos y es la manera en cómo ellos surgen o se mantienen de cierta manera. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con... A ver, hay distintos pensadores que son decolonizadores que Sí. en esa materia acá, y ha surgido principalmente en América Latina, ¿no? Sí. En Bolivia hay distintos Sí, pensadores sí, sí. de alguna manera, pero ¿cómo se mezcla eso en el último tiempo con lo que ustedes realizan con el rescate del lenguaje principalmente? Bueno. ¿Cómo se va alineando con ese tipo de pensamiento? Es que, por ejemplo, como ya lo mencionaba anteriormente, se ha tendido a pensar que los grandes académicos, por ejemplo, y el pensamiento surge en Europa. Se ha tendido a pensar eso. Se tiende a pensar que solamente en Europa se hizo filosofía, por ejemplo. Se tiende a pensar que solamente en Europa se desarrollaron las matemáticas. Se tiende a pensar que, por ejemplo, aquí no se desarrolló la astronomía. Pero ¿qué dice la ciencia hoy día? ¿Cómo los mayas, los aztecas construyeron sus pirámides? Tuvieron que tener arquitectos, tuvieron que tener astrónomos, tuvieron que tener ingenieros civiles. ¿Cómo los incas construyeron Machu Picchu? Que ni siquiera la ciencia, digamos, hoy día ha sido capaz de comprender, ni los mismos pueblos originarios todavía están al debe de interpretar cómo es que los incas lograron construir una ciudad en piedra a más de 2.500 metros de altura. O sea, el desarrollo del conocimiento y de la ciencia sí se desarrolló en América prehispánica. Sí hubo un gran desarrollo cultural y en el aspecto organizacional, territorial. Y todo este conjunto, digamos, de renacer del conocimiento en los pueblos indígenas a nivel continental, por supuesto que ha tenido sus intelectuales propios. Nosotros los tenemos, digamos, como por ejemplo mencionar García Linera, mencionar a Cusicanqui, mencionar a Eduardo Galeano, mencionar a grandes historiadores mapuche que también hoy día están haciendo un inmenso aporte en la reconstrucción de la memoria y de la historia. Y que de alguna manera eso nos permite tener una mirada de lo que fuimos, de lo que somos, y nos permite proyectarnos hacia el futuro. Personalmente, ¿cómo se piensa entonces el que se reconozca a lo mejor ahora? Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no pudo haber sido antes tampoco el conocimiento que se tiene de esta parte del mundo? O de la parte sur, digámoslo así, que va en África también, o Asia se puede considerar, pero he visto como de esa manera, dar como vuelta un poco el mapa geográfico en ese sentido. Sí, y bueno, yo pienso que por un lado se está haciendo de alguna manera justicia histórica y también justicia natural, y también yo creo que de alguna manera los pueblos indígenas y particularmente el pueblo mapuche hoy día está dando como respuestas a problemáticas que son de carácter mundial. Por ejemplo, cuando me ha tocado dar las conferencias en distintas universidades en Europa, yo señalo, por ejemplo, que la lucha que tiene el pueblo mapuche por preservar su territorio, su cultura, por preservar los bosques, por preservar el agua, no es una lucha solamente para el pueblo mapuche. Porque, por ejemplo, el agua la necesita toda la sociedad. La reserva de bosque, el oxígeno, lo respira todo el mundo. Por lo tanto, los pueblos indígenas yo creo que están haciendo un aporte a partir de sus experiencias de permanencia en sus territorios para toda la humanidad. Porque la necesidad, digamos, de medicina que están en los bosques, en las reservas, o en las pequeñas reservas, en las reducciones mapuches que fueron quedando a partir del proceso de colonización, hoy día también están dando respuestas medicinales a la cantidad de enfermedades que existen en el planeta. Por lo tanto, si las culturas son capaces de entregar conocimiento y de ser una herramienta para solucionar los diversos problemas que tiene en la sociedad, eso hace que una cultura se mantenga vigente, por ejemplo. Y si se mantiene vigente, tiene todas las posibilidades de sobrevivir.
Porque si una cultura, digamos, carece de elementos para resolver sus problemas y ser un aporte también a resolver los problemas de la sociedad, yo creo que estamos en una situación muy compleja, pero no es el caso del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene respuesta en lo medicinal, en lo económico, en lo medioambiental, en lo educacional, en lo político, en lo territorial. Erwin, discúlpeme, quizás dentro de ese mismo contexto, como dice Cristian también, el tema de estas convenciones, más que nada intercontinental, a nivel, digamos que ustedes están ya en esta convención importante, quizás también, más que sacar algo limpio, también se presentan diferentes visiones de la descentralización, como decías tú, de la lengua tradicional. Eso quizás también a ustedes después, en un resumen, en una conclusión también, quizás obviamente les sirve también para aplicarlo, digamos, en lo que son los estatutos quizás o en la malla curricular de anual de educación en cuanto a la lengua que ustedes entregan acá, en lo que es la comunidad educativa, en los escolares, por ejemplo, estos conocimientos, esta nueva experiencia. Sí, sin duda, porque, por ejemplo, a pesar de que los pueblos indígenas vivamos una inmensa distancia geográfica, el sustrato, digamos, el bagaje cultural que tienen los pueblos originarios es un tanto similar. Yo el encuentro pasado, que fue un encuentro internacional de pueblos indígenas, donde participé, me tuve la posibilidad de encontrar con hermanos que venían desde Bolivia, desde Perú, desde el pueblo Apache, Navajo, desde Asia, desde África. Chile, por ejemplo? Y ellos, por ejemplo, sí, un poquito para responder lo que tú me señalabas, ¿qué nos une? El vínculo con la tierra, por ejemplo. Cómo el negro, el hermano africano, se relaciona con la tierra. Para el africano la tierra es su madre, para el mapuche la tierra es su madre, para el apache la tierra es su madre. ¿Qué más nos une, por ejemplo? La filosofía de vivir en comunidad, de vivir libres en comunidad. ¿Qué más nos une? Una filosofía de interpretación del espacio muy similar, muy similar. La división del tiempo nos une. O sea, hay una cantidad de elementos de la cosmogonía, de la filosofía, de la cosmovisión, de las lenguas, incluso que en delante yo en una clase de historia mapuche le decía a los niños, le planteaba la interrogante: ¿usted cree que los pueblos indígenas no se relacionaban antiguamente? No, me dijeron. ¿Y por qué? Ustedes saben, le dije yo, que este símbolo que porta la manta, en la cultura aymara se llama chacana, y en la cultura mapuche se llama ñimino checalul, y que en la cultura navaja tiene otro nombre, y que este símbolo está presente desde Norteamérica hasta el pueblo mapuche. Entonces sí existe un sustrato cultural de alguna manera en común con los pueblos indígenas. Y cada experiencia de aprendizaje que expresa un pueblo indígena puede perfectamente, en este caso, ser absorbido yo como representante de la comuna o del pueblo mapuche, para integrarlo, digamos, al aula, para integrarlo a nuestro proceso de recuperación de la lengua. Pareciera aceite y agua, ¿cierto? Esa experiencia o esa cosmovisión con lo que es la modernidad actual, el modo de cómo se desarrolla actualmente la sociedad económicamente, el tipo de... entonces, ¿cómo se debe convivir con eso? ¿Cómo se va a nivelar de cierta manera? ¿O cómo la experiencia que es tan distinta de los pueblos debe convivir con esa modernidad que es extractiva y que no respeta esa misma cosmovisión? Yo creo que hay bastante, digamos, hoy día simpatía, por llamarlo así, desde la sociedad no mapuche hacia el pueblo mapuche en sus demandas. En el ámbito de la educación, de la cultura, del territorio. Porque se ha entendido, como ya lo señalaba recientemente, que lo que el pueblo mapuche plantea no es solo para el pueblo mapuche, por un lado. Y eso ha hecho también que pueda, digamos, ir avanzando en un proceso de reconstrucción, digamos, también con la sociedad chilena, también con la sociedad no mapuche, donde de alguna manera algunos autores hoy día como José Bengoa y otros más plantean de la mapuchización de la sociedad chilena, donde los chilenos han ido absorbiendo, digamos, de alguna manera distintos símbolos, distintos elementos de la cultura mapuche y se han apropiado. ¿Ya me entiendes? Como por ejemplo hoy día
tú ves una movilización, una marcha de los profesores, de cualquier gremio, y está presente la Huenufoya, la bandera mapuche, y no andan mapuches ahí, ¿me entiendes? Entonces igual... Puede ser, se puede tomar de otras maneras también. También, pero de alguna manera Claro. se está estableciendo una suerte de vínculo desde el punto de vista de la comprensión y de la aceptación. Y yo creo que el proceso de educación intercultural bilingüe apunta hacia allá, a construir una sociedad donde exista una valorización por el otro o por la otra. Porque, por ejemplo, más allá de la lengua, la cultura, también tenemos que aprendernos a valorar, a respetar y a conocernos y aceptarnos en la diferencia, no en la homogeneidad, por ejemplo, porque la educación tradicional es homogénea, es uniformante. Pero ¿qué dice la educación intercultural bilingüe? Dice, no, ojo, hay que atender la diversidad. Diversidad de pensamiento, diversidad de ideas, diversidad cultural, diversidad de lengua, por ejemplo. Bien, dentro de este mismo contexto, Erwin, también agradecerte, por ejemplo, que nos vinieras también a contar tu experiencia, la que fue el año anterior, lo que va a ser este año también en el importante viaje a Italia. También quizás abordar lo que es el documental, que nos cuente un poquito de lo que tiene que ver con el tercer concurso de este importante documental, cómo fue, cómo se generó. Sí, bueno, el documental surge como una iniciativa que no es personal. Debo señalar lo que yo no generé esta situación de crear el documental, sino que se hizo a partir de una productora de documentales, donde se me solicitó participar como artesano, como escultor mapuche. Yo desde muy niño, desde muy joven también he trabajado el tallado en la madera mapuche. Mi antepasado, mi bisabuelo José Miguel Aguas, él era un tallador, ¿ya? Y esto se hereda, nosotros los mapuches hicimos a través del cupalme, de la vía de la sangre, del moifún, donde ese conocimiento se va traspasando. De esa manera el conocimiento, digamos, lo obtuve. Yo no estudié en ningún lado, esto nació naturalmente. Entonces se me propone la idea de poder realizar un documental, un mini documental, donde se pudiera mostrar un poco lo que es la filosofía del Raquisuán mapuche, a través de la madera y a través específicamente de un elemento cultural que es el chemamul, que son la gente de madera y que de alguna manera representan... Sí, eso lo elaboramos con los niños de la escuela hace bastante tiempo atrás ya, y que están instalados al ingreso a la escuela. Entonces el sentido del documental fue de alguna manera recuperar este símbolo que antes, ¿no es cierto?, de la llegada de los españoles estaban instalados en los cementerios mapuches, que de alguna manera se entendía que los chemamul eran esculturas en maderas, pero que atrapaban el puli, que es el espíritu de las personas cuando fallecían. Y bueno, desde esa instancia se generó este documental y fue afortunadamente seleccionado dentro de 5 documentales que se producen en otros territorios. Creo que un documental también que ganó es de Rapa Nui, de la isla de Pascua, y otros documentales patrimoniales de Chile, y que han sido exhibidos, ¿no es cierto?, en televisión nacional como documentales, como micro documentales mapuche. Tiene todo un significado, sí. Por lo que se ve, el acerrín, digámoslo así, que quedaba, se estaba quitando con una hoja en particular, o es cualquier tipo de rama nada más. Sí, no, solamente estábamos limpiando para poder comenzar a hacer la escultura, digamos, en sí. Y bueno, afortunadamente el documental fue bien evaluado por el Consejo de Patrimonio Cultural en Santiago y hubo una premiación. Yo lamentablemente por mi trabajo acá, eso fue el 5 de septiembre de este año, no pude participar en la premiación que se realizó en Televisión Nacional, donde los jurados votaron por los documentales y afortunadamente nosotros tuvimos la posibilidad de enviarse, y la representante, la colega que trabaja en la versión de documentales, Marisol Mora, que ella es la que participó en este evento, y nosotros teníamos otro trabajo acá muy importante, que era el cambio de rehue en ese momento en la escuela rural Colegual. Por lo tanto no era imposible poder participar. Sin embargo, igual quedó la inquietud de poder vincularnos al Museo de Arte Precolombino en Santiago para poder reproducir algunas piezas que han sido recuperadas, digamos, desde distintos territorios que hoy día están bastante deterioradas. Esa fue la invitación que
que se me realizó personalmente de parte del Museo de Arte Precolombino allá en Santiago. Bien, Erwin, no nos queda más que agradecerte que hayas compartido esta linda experiencia el primer año, el segundo año al viaje a Italia, hablar un poco también en resumidas cuentas de lo que es este importante documental, bueno, todo el éxito del mundo. Sabemos que después haces un paréntesis en este viaje que emprendes. A la vuelta ya retomas nuevamente tus clases, Sí. tus alumnos. Nuevamente de parte del canal agradecerte que quieras compartir esta experiencia de vida, este viaje importante que también va a traer muy buenos augurios también de conocimiento y también de enriquecer, por ejemplo, el espíritu también, y que bien de mayor forma lo tengas con tus alumnos al regreso. Así, no sé, Cristian, también. ¿Habrá transmisión no se sabe, no? La Por streaming o algo nosotros tenemos la intención de poder, si no proyectar, digamos, una exponencia completa desde la Universidad de Bolonia, parte de esa exposición para que de alguna manera podamos proyectarla acá en la comuna. Y también yo, bueno, agradecerles por la invitación y por la posibilidad de ir socializando estos temas, digamos, que para nosotros como mapuche son muy importantes. Y también agradecer, digamos, a las autoridades comunales que me han facilitado los espacios, la posibilidad de viajar y de poder ir a conversar, ¿no es cierto?, con otros pueblos indígenas que están en un proceso similar de revitalización de la lengua y la cultura. Así que muchas gracias y esperamos que a la vuelta nos volvamos a reunir para hablar de esta experiencia. Ojalá poder tener uno de esos seminarios acá, no sería malo conocer la experiencia de otra. Sí, la intención es ir ampliando este horizonte y poder realizar distintas iniciativas de este tipo de carácter educacional. Muchas gracias.